Hola mi familia hermosa, muy buenas noches, Dios me les bendiga. Gracias por estar en este tiempo aquí compartiendo conmigo esta palabra del Señor. Gracias por acompañarme a que nos edifiquemos mutuamente. Gracias porque ¿a dónde más iremos nosotros si no es a su presencia? Él es el que tiene el control de todas las situaciones que pasan en nuestros hogares, en nuestras vidas. Él es el que tiene el control absoluto de todo. Entonces, ¿a dónde más iremos? ¿A quién más buscaremos si no es al Todopoderoso, al Santo de Israel? ¿A dónde más? Y les agradezco mucho pues este tiempo que ustedes disponen para escucharme. Me imagino que algunos dirán, bueno, ay, ¿hasta cuándo esta vieja va a estar cansando? Pero bueno, de todas maneras tengan en cuenta que no soy yo y hasta que Dios me lo permita seguiré con ustedes compartiendo este tiempo de estudio, este tiempo de análisis de la palabra del Señor. Entonces coloquémoslo en sus manos para que sea Él el que se edifique en esta noche, para que sea Él el que sea honrado y esté alabado en esta noche. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en este día, Señor, venimos delante de ti, Padre amado, sedientes de tu palabra, sedientos de tu poder, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Hoy venimos, Dios Todopoderoso, como todos los días, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Señor. Y no queremos una visita, Señor, queremos vivir en tu presencia, Señor. Queremos que tú habites en cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu haga morada en cada uno de nosotros, que tu Hijo Jesucristo sea el modelo que tengamos nosotros día a día para seguir, para continuar, para vencer toda artimaña del enemigo, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, te pedimos que hoy seas tú obrando, que seas tú tomando el control, que seas tú edificando, Señor, cada familia, cada vida, cada hogar, cada hijo, cada esposo, cada esposa, Señor, cada miembro de la familia, que seas tú edificando, que seas tú tomando, que seas tú, Señor, mostrándole el camino, la senda, que tu palabra sea esa luz que ellos necesitan, Señor, que tu palabra, Señor, sea esa lumbrera en nuestros caminos, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso. Y te damos gracias, Señor, porque te placiste, nos miraste, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por derramar esa gracia inmerecida en cada uno de nosotros, amado Padre Celestial. Gracias, Señor. Y hoy te pedimos que hables, Señor. Hoy te pedimos que nos instruyas, que nos ministre, Padre Eterno, que tu Santo Espíritu sea el mentor en esta noche, que sea el que hable, que sea el que tome el control absoluto, Señor, en cada momento, en cada vida, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Colocamos nuestra familia en tus manos. Este tiempo, Señor, de aprendizaje en tus manos. Lo pedimos, Señor, que seas tú orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces hoy vamos a trabajar en el libro de Lucas. Dice Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. 17, perdón. Lucas 10, sí, 17 al 20. Lucas 10. Ahí se me perdió. ¿Dónde está Lucas 10? 17. Aquí estaba, no lo encontraba. Ay, bendito Dios, los años, perdón. Entonces dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Bueno, de todas maneras, este texto que estamos leyendo aquí ya lo habíamos leído antes, sí, ya lo habíamos leído antes, pero entonces hoy el Señor quiere que hablemos de otra cosa en cuanto a este mismo texto, pero que lo miremos por otra visión, de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy? Aquí, bueno, el Señor nos había dicho que Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para expulsar, ¿qué? Expulsar, y lo vamos a leer de nuevo, expulsar, hollar serpientes y escorpiones. Entonces decíamos que las serpientes eran esos enemigos de la obra del Señor, esos enemigos que se levantan en nuestras vidas, y que eran esos enemigos ocultos, esos poderes demoníacos que se levantan a la obra del Señor. Y que las escorpiones eran esas fortalezas que nos levantaban a esos diferentes problemas, esos diferentes obstáculos que se nos presentaban día a día. Entonces, entonces aquí el Señor dice, sí, yo les doy poder y les doy autoridad para eso, sí. Y de hecho el Señor decía,
porque decían los discípulos 70, y de aquí están hablando de los 70, y recordemos que Dios había mandado, Jesucristo mandó en grupo, primero había mandado a los 12 discípulos a hacer lo mismo, a predicar el evangelio, a predicar buenas nuevas de salvación, ese evangelio. En ese momento tocamos ese tema, pero ahora también esos 70 también fueron a lo mismo, a dar libertad, a predicar el evangelio, ya, y en ese momento dice, ellos vienen gozosos, vienen, Señor, mira cómo los demonios se doblegaban cuando nosotros les predicamos tu nombre, cuando nosotros hacíamos liberación, Señor, todo eso pasaba, Señor, y ellos contentos, ¿por qué? Porque todos esos espíritus inmundos se sometían cuando escuchaban el nombre de Cristo. Entonces les contesta Jesús, sí, yo vi a Satanás caer como un rayo, dice, yo lo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Y cuando Jesús le dice a ellos que lo vio caer como un rayo, ¿qué quiere decir? Que ahí estaba viendo que la muerte de Satanás, estaba viendo la derrota de Satanás. ¿Derrota en qué momento? En el ministerio de Jesús, y derrota definitiva en la vida de todos nosotros que somos los creyentes. O sea, esa derrota definitiva de Satanás, que Jesús veía cómo Satanás era doblegado, que cómo Satanás era doblegado ante el poder de Cristo, ante el poder que Cristo tenía en ese momento y el que iba a tener cuando él muriera en la cruz del Calvario. Entonces le dice el Señor, sí, todo eso es bueno, pero le dice el Señor, pero miren, yo les aconsejo una cosa, yo les doy un consejo, decía él, yo les doy un consejo, y lo vamos a leer textualmente, ese consejo que decía el Señor aquí, porque así como lo está diciendo allá ellos, también nos dice a nosotros, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, en el libro de la vida. En eso es lo que tenemos que alegrarnos, eso es lo que nos tiene que gustar en este momento, es que nuestros nombres, que cuando nosotros muramos y cuando el Señor nos llame a cuentas allá al cielo, cuando venga el arrebatamiento nos llama a cuenta al cielo, diga, bueno, sáquese el libro de la vida y diga, bueno, aquí está el nombre de tal fulano, aquí está el nombre, usted coloque su nombre, yo primero coloco el mío, aquí está el nombre de Carmen. Que cada uno coloque su nombre, que el Señor diga, bueno, aquí están cada uno de esos nombres aquí escritos aquí, y están escritos para bien, están escritos ahí para bien porque el Señor vio cosas buenas en nosotros, y entonces ese libro, ese nombre nuestro quedó con puño y letra de nuestro Padre Celestial escrito en el libro de la vida. Entonces dice Jesucristo que de eso es que nos debemos regocijar. Y cuando dice eso, que es lo que nos tenemos que regocijar, es ¿por qué? Porque ahí estamos hablando, ahí Jesús le está hablando aquí a los 70. ¿Quién eran los 70? Eran seguidores de Cristo, eran discípulos de Jesús. Entonces, él está hablando a todos ellos ahí, y entonces les decía, entonces, ¿qué quiere decir él con eso? Que se regocijen de eso, de que sus nombres, porque resulta que van a haber nombres que no van a estar escritos ahí, que no van a estar escritos aún que diga, Señor, pero si yo predicaba, Señor, pero si yo compartía la palabra, Señor, pero si yo iba a la iglesia, Señor, pero yo era ministro de tu obra, Señor, pero yo era un profeta, yo era un apóstol, yo era un ministro, un maestro, Señor, un pastor, Señor, yo era un sacerdote, Señor. Sí eras, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sí, tú predicabas la palabra, tú hacías todo eso, pero ¿qué pasó? ¿De qué te valió que tú echaras demonio, que tú expulsaras demonio? ¿De qué te valió si tus obras no eran buenas? ¿De qué te valió si tu nombre no está escrito aquí en el libro de la vida eterna? Entonces, tremendo, y de hecho, el libro de Mateo, Mateo capítulo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿quién está hablando ahí? Cristo. Les declararé, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tristeza, qué tremendo que en ese momento nos tenga que decir nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, o sea, yo no los conozco a ustedes, ¿de dónde salieron ustedes? Sí, ustedes iban y predicaban, pero no sé a ustedes quién le trabajaban, porque a mí no era que me trabajaban, entonces tremendo, y bueno, ¿y qué es lo que pasaba con ellos? Que Jesús les dice así, o sea, nunca los conocí. ¿Qué es lo que pasaba en ellos en especial? Miren lo que dice aquí en versículos anteriores a este 7, dice el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por su fruto los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Dice 17, así todo
buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y dice el 19, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el 20, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que Dios les está diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si nosotros estamos mirando, es que Él está hablando con uno, vuelvo y les digo, con esos 70 discípulos, 60 seguidores. Pero mire que Cristo mismo dice, por sus frutos los conoceréis. Y Él sabía quién eran los malos, porque sabía que cuando Él les habló a esos 70, cuando Él les empezó a decir y empezó a mostrar la vida que ellos debían de tener, ellos ¿qué hicieron? Uno a uno en su momento se fueron yendo y ¿quiénes quedaron? Los que tenían que quedarse. Y entonces en ese momento cuando le dice Jesús a los demás, ¿qué? ¿Ustedes también quieren seguir? Pues háganle, váyanse. Ahí es donde dice Pedro, no Señor, ¿a dónde más iremos? Si no es a tu presencia. Entonces, ¿por qué dice él? ¿Por qué dice él eso? Porque reconoce que entre nosotros, entre la obra de él, entre la iglesia, hay gente que no da buenos frutos, como dice aquí, pero sus frutos los conoceré. Hay gente que hace obras malas. Hay gente que hacen cosas malas que parecen buenas. Hacen cosas buenas, pero son malas. Ya hay de ese tipo de gente. Entonces de esa gente tenemos que cuidarnos. Y sí, y usted lo ve de cuello bien organizado, donde a la iglesia, que ministran la palabra, que van a las diferentes congregaciones. Sí lo ve, pero ¿qué pasa con esa gente? Por sus frutos los conoceréis. Son gente que hablan muy bonito, dicen muy bonito la palabra, pero sin embargo, ¿cómo es el caminar? ¿Cómo es el fruto de ellos? Es un fruto de maldad, es un fruto de engaño, es un fruto de traición, de fornicación, de adulterio, de engaño, de perdición, de lascivia, de todo lo que usted quiera ver. Ese es el fruto de ellos, ¿sí? Y entonces, nos están diciendo, por ejemplo, por sus frutos lo conoceréis. Un árbol de manzana, ¿cuál debe ser el fruto? Pues la manzana, ese es el fruto que distingue ese árbol. El de mango, ¿quién lo distingue? El mango. ¿Ya? Entonces a un cristiano, a un hijo de Dios, a un seguidor de Dios, ¿qué es lo que le debe distinguir? Pues las acciones también que dice, que hace, o sea, que predica, pero así mismo vive en la palabra del Señor, así mismo anda. No es que en el día hace una cosa y en la noche va a hacer otra, o va a hacer cosas incorrectas ante los ojos de Dios. No, eso no es entonces el fruto. Esos son los que dice el Señor: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. A eso es lo que le dice el Señor. Y sin embargo, nos dice el Señor, bueno, dice el Señor en el libro de Gálatas, hablando pues ya de los frutos, del fruto que es el que tenemos nosotros que dar. En el libro de Gálatas dice, Gálatas 5, 22, 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Luego dice 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque el que manda es Dios, el que manda es Cristo. O sea, ese es el fruto que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, ese es el fruto que debemos dar. Y es un solo fruto. Ya haga de cuenta, yo me imagino, ya colocando como un ejemplo ese fruto, la uva. La uva pues es como un racimo, como es el racimo, y dentro de ese racimo viene el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Eso es ahí. Ese cajito, ese fruto que debemos dar nosotros, que mostrar. Y ese fruto lo debemos mostrar. Y ese fruto que nos dice aquí en Gálatas, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿de dónde sale? ¿Cómo nosotros adquirimos o cómo vivimos eso? Pues resulta de 3 maneras. Con la relación que tenemos con Dios. Porque esos son 9, ellos son 9, ese fruto es como dividido en 9 partes. Entonces, 3 tienen que ver con la relación con el Padre, cómo es mi comunión con el Padre. 2, los otros 3, la comunión con el prójimo, cómo es la comunión con el prójimo nosotros. Y los otros 3, la comunión con nosotros mismos, como la templanza, como esa paciencia, esa mansedumbre. Eso tiene que ver con la relación con nosotros mismos. Ya, entonces, este es el fruto que Dios quiere que demos aquí, como seguidores de Cristo, que demos ese fruto. No es que, por ejemplo, en cuanto al amor, dice la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, a nuestro prójimo, así como nosotros decimos amar a Dios, así mismo tenemos que amar a nuestro prójimo, y es demostrarle como en nuestras acciones, en nuestras vivencias, en nuestro comportamiento, en nuestra relación con ese prójimo. No es que vamos a decirle: ve este hijo del diablo, ay, ojalá te partes una uña. No.
Sí, está bien que nos hacen daño, está bien que hacen tantas cosas que a uno le provoca a uno como que, uy, Señor, pero dame paciencia, Señor. Ay, dame paciencia, Señor, ayúdame, Señor. Dame ese espíritu, Señor, de amor, ese amor, Señor, siémbelo en mí, Señor, porque no soy yo, Señor. Tú eres el que vas a transformar mi corazón, porque sí, que muchas veces sí hay personas que hacen cosas malas, que uno dice, bueno, ¿cómo voy a aguantar eso? Pero tenemos que aguantar, porque tenemos que entrar en la justicia de quien, en la justicia de Dios. Y mostrarle que ese amor que demostramos a Dios, también mostrarlo a ellos. Ese es el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Además de ese fruto que quiere que demos, también tenemos la obediencia. Somos obedientes con Dios. Si Dios nos habla, lo dejamos, no, Señor, más tarde lo hago. No, Señor, ahorita no, porque no, Señor. O sea, ¿cómo me vas a pedir que yo haga eso, Señor? No, Señor, yo no estoy de acuerdo que tú me digas eso, Señor. Bueno, le empezamos a sacar peros al Señor. Somos obedientes, no somos obedientes. Otro también que tenemos que dar, otra cosa que también tenemos que dar nosotros, que debe ser distintivo en cada uno de nosotros, es la fe. ¿A quién le estamos creyendo? ¿A Dios o al enemigo? En medio de la dificultad, de la dificultad, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o al enemigo? Entonces, familia, en esta hora, entonces, como reflexión, vemos que sí, Dios nos da ese poder, sí. Dios da poder a todos sus hijos les dio poder, les dio autoridad. ¿Para qué? Para que hollaran serpientes y escorpiones, para que expulsaran serpientes y escorpiones, para que sean milagros sobrenaturales. Dios da ese poder y el poder que Dios da no lo quita. O sea que vamos a ver ministros, vamos a ver cantidad de personas que tienen esos poderes porque Dios se los dio en su momento que estaban bien, pero luego se desvían. Recordemos hasta mismo Satanás, Dios le dio poder a Satanás y Satanás sigue con sus poderes que Dios le dio. Entonces así mismo Dios da esos poderes, pero lo importante aquí no es esos poderes que el Señor da, no es ese poder que Dios da para que usted expulse, para que usted doblegue todo espíritu inmundo, no es ese poder. O sea, es que es mostrar que nuestro caminar diario debe ser acorde con quién, acorde con lo que Dios quiere, acorde con su obediencia, acorde con esa fe, acorde con todo eso. O sea, no es acorde con lo que dice el mundo, no, con lo que dice el enemigo, no. Es acorde con lo que dice Dios. Y más que, vuelvo y repito, más que esos poderes, necesitamos es que ser obediente, caminar y dedicarnos a que nuestro nombre estén escritos donde en el libro de la vida eterna, que en el momento de cuando venga el arrebatamiento, cuando llegue el momento del juicio, ahí estén nuestros nombres escritos para que Dios para que nosotros seamos exaltados en medio de todas esas cosas buenas que hemos hecho aquí en la tierra. Ya aquí ese comportamiento, ese fruto que hemos dado, digno de que Dios nos pueda honrar en su momento. Y no por el contrario que Dios nos diga, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ni Dios lo quiera, ni yo tampoco. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por instruirnos, gracias por enseñarnos, Dios, cuál es nuestro caminar, Señor, cómo debemos ser, qué debemos dar, Señor, qué fruto es el que debemos dar. Gracias, Señor. Hoy nos rendimos, Señor, como tus hijos, Padre eterno, para decirte, Padre amado, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor, Padre. Y queremos caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos ser obedientes contigo, independientemente de que nos des, Señor. Queremos vivir en tu presencia, Señor, deleitarnos en tu presencia, Señor, ser merecedores, Padre eterno, de ese momento, Señor, de la salvación, de que nuestros nombres estén escritos en la vida eterna, en el libro de la vida eterna, amado Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, Dios me le bendiga.